Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, la última del año, correspondiente al mes de noviembre de 2025. Como siempre, damos inicio a la sesión con los asuntos entrados por secretaría. Buenas tardes. Fueron nombrados miembros titulares y acreditados en mastología las doctoras Blanco Lila y la toada Daniela, miembro titular el doctor Tomás Ramilo. Miembros adherentes fueron nombrados la doctora Coila Blasco Marina, Oliveri Costanza. La subcomisión de acreditación de unidades de mastología concurrió al Hospital Zonal de Esquel, a la Clínica Los Alerces y al Hospital Privado Universitario de Córdoba, y las dos unidades fueron acreditadas. Y se realizó la reacreditación del Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires. Recordamos las 18ª Jornadas Nacionales de Mastología, a desarrollarse el 3 y 4 de septiembre del 2026 en la ciudad de Posadas, en el Parque del Conocimiento. Bueno, ahora a continuación tenemos un hecho, ¿no? Que la sociedad considera muy importante. Igual justamente la importancia del hecho no la voy a resaltar yo, sino que lo va a hacer el doctor Boto, ¿no? En la reseña. La sociedad cumplió la semana pasada 58 años. Y la Escuela Argentina de Mastología, o sea, el curso, ¿no? Como se le dice genéricamente, cumplió de su fundación, la escuela, ¿no? De su creación, 50 años. Un curso que se mantiene durante 50 años, no hay duda que es uno de los ejes principales, de una de las columnas de la sociedad. Para eso, hoy le invitamos al doctor Daniel Boto, expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, miembro honorario y ex director también hace unos años de la Escuela Argentina de Mastología, para que nos haga una reseña que ponga, ¿no? Que resalte el valor que tiene este 50 aniversario. Daniel, gracias. Buenas tardes. Por pedido del doctor Francisco Terrier, a quien le agradezco la invitación, me he de referir brevemente al 50º aniversario de la Escuela Argentina de Mastología, que fue creada bajo la presidencia del doctor José María Gentile. Fue el primer órgano docente de la sociedad, después llegó el curso bienal, el superior y todo lo demás. Se decidió designar como director de la escuela a un expresidente. Recayó en el doctor Julio Vicente Uriburu la responsabilidad y actuaba como primer secretario el doctor Edgardo Bernardelo. Los expresidentes salientes de la sociedad fueron designados como directores de la escuela durante los primeros años. Luego se abandonó esta norma y los directores fueron elegidos por la comisión directiva entre mastólogos destacados propuestos por el señor presidente de la SAM. El diseño de la estructura de la escuela no ha variado. Duración de abril a noviembre de cada año, clases teóricas un día por la semana, prácticas en prestigiosos servicios de la especialidad, se exige el 80% de presentismo y aprobar un examen teórico. La primera sede fue el Auditorio Argentia en Larrea, casi Avenida Córdoba. Allí se dictó hasta el año 1979, cuando se muda al Auditorio Montedison en el barrio de Belgrano. La última mudanza se realiza en el 2011 al Auditorio CEMIC, Talcahuano 1234, donde actualmente se dicta el curso número 50, con su actual directora, que es la doctora Diana Montoya. Por ahí han pasado la mayoría de los mastólogos y miembros de directorios de la sociedad. El primer curso se dictó para 42 alumnos. Fue incrementando con el paso del tiempo y ha variado entre 150 y 170 alumnos. En la actualidad hay 50 alumnos en el curso. Resaltando el interés que despertó en los médicos jóvenes y el prestigio que ha sostenido la escuela durante 50 años. En el año 2004 nace el PROEMAS. Las clases teóricas de la escuela son subidas a la web y se creó un curso a distancia con ese material.
La Escuela Argentina de Mastología ha mantenido su nivel académico y reconocimiento durante 50 años. Realmente es un orgullo para la SAM, sus docentes y directivos, que merecen un reconocimiento por el esfuerzo continuado y dedicación. Para finalizar, voy a nombrar a todos los directores que han pasado. Algunos ocuparon la dirección en 2 oportunidades. Son ellos Julio Uriburu, Delfín Vilanova, José María Gentile, Rubén Villamayor, Samuel Rascobán, Leonardo Maclín, Adolfo Mosto, Antonio Loruso, Edgardo Bernardelo, Juan Margocián, Jorge Rabinovich, Alfonso Benítez Gil, quien les habla, José Loza, Eduardo Ávalo, Jorge Bustos, Cristina Noblía, Juan Iceta, Astrid Margorcián, Clelia Vico, Carola Alemán y actualmente Diana Montoya. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, decía. Creo que justo la última, la enumeración final de todos los directores, casi parte de la historia de la sociedad, ¿no? Eh, Continuamos ahora. Hoy tenemos una presentación de caso clínico. El caso que hago referencia lo presenta la doctora Mariela Mota. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradezco a la Sociedad Argentina de Mastología por la invitación para compartir este caso clínico. El título va a ser, o el tema, fístula quilosa post-vaciamiento axilar. Es una paciente que consulta por una adenopatía axilar izquierda de 77 años de edad, que en el examen mamario no tenía ninguna característica de importancia y a nivel axilar se palpa una adenopatía irregular de 1,5 centímetros. Se solicitan los estudios mamarios a nivel mamográfico, se evidencia en la mama izquierda, en el cuadrante supraexterno, una densidad asimétrica con un grupo de microcalcificaciones pleomórficas irregulares con una extensión de aproximadamente 1 centímetro que se aprecia mejor con la técnica de magnificación. Se completan los estudios con una ecografía mamaria en la cual se visualiza en la axila izquierda una adenopatía irregular de 1,8 centímetros, no evidenciándose ningún signo a nivel mamario. Se realizan entonces los estudios histológicos a nivel mamográfico, una punción surus con control mamográfico que informa un carcinoma invasor, grado histológico 2, grado nuclear 2, grado mitótico 1, con una inmunistoquímica con receptores estrogénicos positivos, 5% débil, receptores progestínicos negativos, ER2 positivo y un Ki67 de 30%. A nivel axilar se realizó una biopsia core biopsy con control ecográfico, la cual resulta negativa. Se realiza la marcación del área biopsiada a nivel mamario con un clip y a nivel axilar con carbón. Se decide entonces realizar una cirugía conservadora, una cuadrantectomía a nivel de la mama izquierda mediante la técnica de biopsia radioquirúrgica. En la placa intraoperatoria de la pieza quirúrgica podemos ver el clip y las microcalcificaciones residuales y se realiza la biopsia de ganglio centinela axilar mediante la identificación con el doble método, con azul patente y tecnesio 99. Se realiza la remoción del ganglio que coincide con el marcado con carbón en la biopsia core y el estudio intraoperatorio del mismo, el cual resulta positivo. Se decide realizar entonces el vaciamiento axilar. La cirugía se desarrolla sin evidencia de complicaciones en el intraoperatorio. En el posoperatorio inmediato, a las 24 horas exactamente y postprandial, en el drenaje axilar se observa un líquido lactescente, espeso, abundante, de 350 mililitros en ese día. Entonces, nos planteamos la sospecha de una fístula quilosa post-vaciamiento axilar. Para repasar un poquito, la fístula quilosa está producida por la lesión de los canalículos linfáticos aberrantes relacionados con el conducto torácico. Es una complicación muy poco frecuente post-vaciamiento axilar, menos del 0,5% en la literatura, y el diagnóstico principalmente es clínico,
mediante débitos axilares mayores a 500 mililitros días y con la característica de líquidos lactescentes, espesos, generalmente aparecen después de la ingestión de alimentos, como ocurrió en esta paciente. En el laboratorio, 110 mililitros por decilitros. Los estudios de imágenes como la linfografía, que permiten valorar la lesión del conducto torácico, son muy poco utilizados. Entonces, en nuestra paciente realizamos el estudio físico-químico del líquido, donde observamos triglicéridos de 144 miligramos con decilitros, y ya con el diagnóstico de una fístula quilosa decidimos el tratamiento. En cuanto al tratamiento intraoperatorio, es la ligadura de los canalículos linfáticos aberrantes, lo cual es excepcional porque es muy difícil en el intraoperatorio evidenciar la complicación. Generalmente aparece en el posoperatorio inmediato. Y lo que primero se instaura es un tratamiento conservador mediante una dieta exenta en grasas, considerando el uso de inhibidores de somatostatina, de la secreción digestiva como la somatostatina en casos excepcionales. Y el tratamiento quirúrgico también es muy raro que se instaure y es la ligadura de los vasos linfáticos responsables del derrame. En nuestra paciente lo que utilizamos fue un tratamiento conservador mediante la dieta exenta en grasas bajo la supervisación de la nutricionista. Esta fue la evolución de los débitos y vemos cómo fue progresivamente disminuyendo la cantidad de líquido y cómo fueron mejorando las características del mismo. Hacia el sexto día teníamos menos de 20 mililitros días de aspecto seroso, en el cual se decidió retirar el drenaje axilar. Como vemos, en este caso el tratamiento conservador fue exitoso. Muchas gracias. No, siempre. Bueno, somos pocos, así que igual se explica, ¿no? Muy interesante. Todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Y preocupa, llama mucho la atención y bueno, para saber que era solo, ¿no? Lo que te quería preguntar, porque la verdad que no lo sabía, sí, lo del colesterol, el posible uso del colesterol, ¿no? Lo de, ustedes notaron que el débito era específicamente postprandial. Postprandial, sí. Eso es porque en el conducto torácico tiene la función de conducir los ácidos grasos hacia el sistema venoso. Entonces, generalmente aparece post-ingesta. En el ayuno no aparece. Por eso también es una de las cosas por las cuales es muy difícil evidenciarlo en el intraoperatorio, porque la paciente está en ayunas. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer a la doctora? O caso, Llegar, me parece. me voy a tener que quedar de este lado. Bueno, me voy a quedar acá. Nada. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Entonces, ahora comenzamos con el primero de los tres trabajos clásicos, ¿no? Para este primero trabajo, la doctora Martino, el trabajo se titula, bueno, ella que lo presente, ¿no? Es linfocitos intratumorales, en resumen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Magali Martino, soy tocoginecóloga. Realicé el curso bienal en el periodo 2023-2024. En el mismo periodo realicé el fellow en mastología en el Hospital Italiano de Córdoba, donde hicimos el trabajo, ¿sí? El trabajo se titula Linfocitos intratumorales como factor predictivo de respuesta patológica completa en tumores HER2 positivo y triple negativo. Lo hice muy fuerte. Ahí está. Como sabemos, el cáncer de mama continúa siendo el tumor más frecuente en la mujer, lo que impulsa la búsqueda de nuevas variables diagnósticas y terapéuticas. El sistema inmune adaptativo participa en el control del crecimiento y la diseminación tumoral, pudiendo influir en la eficacia de la quimioterapia. Los tumores malignos se desarrollan por la interacción entre anomalías genéticas, células tumorales, células estromales y células inflamatorias del huésped. Los linfocitos infiltrantes del tumor, los TILs, actúan como predictores de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, por eso son tan importantes.
El área tumoral se divide en un compartimento estromal e intratumoral. El estromal es el más representativo para evaluar los TILs. Los tumores de alta proliferación, como los triple negativos y los HER2 positivos, presentan mayor porcentaje de TILs al diagnóstico. Mayor nivel de TILs se asocia a mayor respuesta a la quimioterapia neoadyuvante y a niveles bajos se relacionan con mayor riesgo de recidiva. La quimioterapia neoadyuvante produce tasas de respuesta clínica del 70-90% en estadios tempranos. Solo el 10 al 25% alcanzan respuesta patológica completa, siendo un indicador fuerte de beneficio terapéutico. Y la respuesta patológica completa se asocia a mejor pronóstico y mayor supervivencia libre de enfermedad. El objetivo de nuestro trabajo, el principal objetivo, fue evaluar la infiltración linfocitaria intratumoral como factor predictivo de respuesta patológica completa en pacientes HER2 positivo y triple negativo que realizaron el tratamiento neoadyuvante en nuestra institución. Como secundario, fue evaluar la respuesta patológica completa en cada subtipo tumoral. Es un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo de 74 pacientes con cáncer de mama triple negativo y HER2 positivo operadas luego de la quimioterapia neoadyuvante entre el periodo correspondido de 2018 a 2023 en el Hospital Italiano de Córdoba. Se seleccionaron 33 según criterios específicos. Dentro de los criterios de inclusión del trabajo, sumamos pacientes con tumores HER2 positivo y triple negativo que hayan realizado un tratamiento neoadyuvante completo o al menos un 80% que luego fueron operadas en el hospital entre 2018 y 2023. También que las biopsias percutáneas sean realizadas en la institución, y como criterios de exclusión fueron el tratamiento incompleto, pacientes tratadas en otra institución que luego fueron operadas en el hospital, datos clínicos incompletos, tumores multicéntricos o bilaterales con diferente inmunohistoquímica, mujeres con diagnóstico de recidiva tumoral en mama o a nivel axilar. Y la evaluación patológica se hizo a través de muestras de punción percutánea bajo guía ecográfica con aguja gruesa, porque en la institución no tenemos por estereotaxia, y se realizó la determinación de TILs estromales según el criterio de la International TILs Group de 2014. Se tuvo que hacer un análisis retrospectivo en 27 de las 33 pacientes, que son muchos más de la mitad, mediante el estudio de los cortes parafinados archivados en el Servicio de Anatomía Patológica del hospital. El estudio de la respuesta patológica completa se realizó en las piezas quirúrgicas de la mama y de los ganglios resecados. Bueno, en cuanto a las variables, en sí no existe un punto de corte universal para definir la alta o la baja densidad de TILs. Entonces, lo que nosotros hicimos es considerar, como dice el Grupo Internacional de Biomarcadores, considerar a los linfocitos mamarios ricos, los tumores mamarios ricos en linfocitos, que son aquellos mayores del 50%. Hay algunos trabajos que en realidad lo dividen en un rango de 3, de bajo, mediano y alto. Nosotros generalmente nos convenía más este tipo de marcador en sí, porque teníamos muy baja cantidad de corte, o sea, muy pocos pacientes. Se consideró la respuesta patológica completa, la ausencia de enfermedad residual infiltrante post-neoadyuvancia, la presencia de componente in situ no es excluyente, y categorizaron los subtipos tumorales en triple negativos y en HER2 positivos. En cuanto al análisis de las variables, las cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas, en porcentajes, y las variables categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado. En cuanto a los esquemas de tratamiento de neoadyuvantes, se incluyeron combinaciones de taxanos, platinos, antraciclina, ciclofosfamida y doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab. En cuanto al grupo de HER2 positivos, se constataron 5 esquemas, el 36,8% realizó taxanos más doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab, el 26,3% taxanos, platinos, trastuzumab y pertuzumab, el 15,8% taxanos con trastuzumab, el 10,5% antraciclina, ciclofosfamida, taxanos y trastuzumab, y el último 10,5% antraciclina, ciclofosfamida y doble bloqueo. En cuanto al grupo de triple negativo, taxanos y platinos en el 42,8%, antraciclinas, ciclofosfamida, taxanos y platinos en el 35,7% y antraciclinas, ciclofosfamida en el 21,4%. Bueno, en la tabla de la derecha se van a ver las características clínicas y patológicas de cada grupo según los TILs bajos o altos, ¿sí? De las pacientes evaluadas de las 74, recién obtuvimos 33 que cumplieron todos los criterios de inclusión.
La edad promedio de los pacientes fue de 64, más o menos 3 años, y se distribuyeron en bajos TILS el 91% y el 9% en altos. O sea, tenemos más pacientes con bajo porcentaje que con altos. En cuanto a la histología, los TILs bajos, el carcinoma ductal invasor fue el más frecuente, en el 93% de las pacientes, y en cuanto a los TILs altos, los subtipos más comunes fueron el papilar y el mucinoso en el 66%. En cuanto al grado tumoral, ambas cohortes tuvieron tumores de alto grado histológico, en el 66% de los TILs bajos y el 100% de los TILs altos. En cuanto al estadio clínico del momento del diagnóstico, el más frecuente fue el T2, con un 43% de los TILs bajos y un 100% de los TILs altos. Y el compromiso ganglionar, generalmente más de la mitad, se encontraba en N0 al momento del diagnóstico y solo el 33% en ambos grupos fue N1. Bueno, vamos a los resultados. Del total de la cohorte, solo obtuvieron respuesta patológica completa el 39%, de las cuales 6% fueron de TILs altos y 33% de TILs bajos. Acá en el grafiquito se puede ver, perdón, justamente la división entre TILs bajos y TILs altos y la respuesta patológica. La verdad que el hecho de tener pocas pacientes generalmente se complicó mucho con el tema de estadísticas, pero bueno, justamente esto, al ser así, nos dio que la diferencia estadística no fue significativa. La respuesta patológica según el subtipo tumoral en las pacientes triple negativos fue el 24%, mientras que las HER2 positivos fue el 15%. Hicimos como un promedio de TILs entre el total de las pacientes con respuesta, el cual fue del 20%. Sigue siendo un TILs bajo. Bueno, como discusión, los resultados no fueron concordantes con respecto a estudios previos. La respuesta patológica total fue el 39%, o sea, 13 pacientes, con solo el 6% en el grupo de TILs altos. Se utilizó como un punto de corte los TILs mayores al 50%. La asociación de TILs y respuesta patológica completa no se encontró asociación estadísticamente significativa entre ambos. La posible causa, bajo número de pacientes con TILs altos. No se pudo confirmar a los TILs como factor predictivo de respuesta, ya que los valores bajos del TILs, promedio 20%, se asociaron con respuesta patológica completa. Subtipos tumorales, como los tumores HER2, también la respuesta fue del 15%, mientras que lo único positivo fue que más de la mitad de los triple negativos obtuvieron la respuesta patológica completa, siendo el 24%. No se pudo evidenciar diferencia significativa entre ambos. Y bueno, hay muchos estudios basados en los TILs como biomarcadores. Nosotros elegimos más que nada los que tengan más o menos comparación con el nuestro, que busque el valor predictivo. Uno de ellos fue el de Denker, el del 2010, con un N de 1058 pacientes, donde la conclusión se llegó a que la presencia de linfocitos asociados a tumores en el cáncer de mama es predictor independiente de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. 8 años después, el mismo grupo realizó otro estudio, más que nada para evaluar el pronóstico, pero en los diferentes tipos, sumando también los luminales, con una cohorte de 3.771 pacientes, y llegaron como a la misma conclusión, que una mayor concentración de TILs predice una mejor respuesta a la quimioterapia. Eh, Otro estudio es el de Loy en 2013. Este evalúa más que nada el valor pronóstico y predictivo de los TILs en un estudio randomizado fase 3, pero con ganglio positivo, ¿sí? En este también se llega a la conclusión que cáncer de mama triple negativo con ganglios positivos, el aumento de la infiltración linfocítica se asoció con un excelente pronóstico. En cuanto a los estudios nacionales, el de Moran-Matt, que también estudia como factor pronóstico los TILs en tumores triple negativos primarios, también llega a la misma conclusión. Lo que hace ella igual, utiliza también el mismo rango que nosotros, los tumores ricos en linfocitos, y a su vez también utiliza el rango de bajo, mediano y alto. ¿Sí? Pero llegamos a la misma conclusión de que al aumento del 10% de TILs disminuye el riesgo de recaída en un 31% y que los TILs muestran una asociación estadísticamente significativa con la recurrencia de la enfermedad. Otro estudio es el de Carolina Feldman, con 107 pacientes. También llega a la misma conclusión que los TILs son predictores de respuesta a la neoadjuvancia en tumores con receptores hormonales negativos.
Como conclusión, a pesar de los resultados obtenidos, se remarca la importancia de evaluar los TILs en biopsias mamarias previas al tratamiento sistémico, tanto como biomarcadores, como factores pronósticos y predictivos de la respuesta de la quimioterapia, según todos estos estudios previos. Las principales limitaciones de nuestro estudio fueron el tamaño reducido de la muestra, el corto tiempo de seguimiento y el diseño retrospectivo. Por consiguiente, no logró demostrar un valor predictivo de los TILs en la respuesta al tratamiento neoadyuvante, tanto en triple negativo como HER2 positivo. En varios estudios hicieron la correlación interobservador. En este caso no fue evaluada, pero se puede investigar en los próximos estudios. Y en cuanto a la respuesta patológica completa, más del 50% de los triples negativos lograron la respuesta, es lo único que más o menos podemos sacar de positivo del trabajo, mientras que los tupones HER2 positivos fue solamente el tercio de los casos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Abrimos la discusión del trabajo de la doctora Martino. ¿Algún comentario? El doctor Fulleston. Bueno, te felicito. Gracias. Yo te quiero hacer una pregunta, Sí. porque no lo mencionaste y hablaste de respuesta patológica completa. Si hicieron alguna correlación entre TILs, porcentaje, e invasión linfovascular. No. Lo que pasa, que nos pasó mucho justamente en el rango del periodo que hicimos, como dije, eran 27 pacientes de las 33 que tuve que buscar la biopsia y tuvieron que estudiar de nuevo los TILs. El tema, generalmente yo traté igual, por ejemplo, muchos estudios hacían un estudio, por ejemplo, de sobrevida libre de enfermedad, de pronóstico. Nosotros no tratamos como de abarcar mucho para generalmente no perder pacientes en la inclusión, pero solamente hicimos eso sin evaluar el resto. Por eso también pusimos lo del in situ en la evaluación de la respuesta patológica. Gracias. Bueno, a ver, lo del in situ no es, digamos, una cosa que pusieron ustedes, sino que es una definición Sí, sí, internacional. sí. Si no la hubieras puesto, te haría mal. No, pero por ejemplo, lo las de Barden, hay muchos que hacían todo el escalamiento de RBC 0, 1, 2. Nosotros tampoco hicimos eso porque si no, también es como que no Está bien, iba a pero el ser. in situ siempre no interviene en esto, es respuesta completa, ¿no? Nada, también hablando de lo internacional, vos al comienzo decís que no hay un valor, pero ya después de los trabajos del TILS Working Group y de Salgado, quedó como que el 50 es lo más casi unánime, ¿no? Sí. Pasa que en el momento que yo lo hice, muchos hacían esto del rango de los tres. Sí, al comienzo se habló de 3 Que no grupos. sabíamos qué hacer y aparte también al hacerlo así, al ser pocas pacientes, también como que no nos cerraban muchos los números. Entonces decimos sí o sí hacerlo así con mayor o menor 50 para hacerlo más limpio, por así decirlo. No, seguro, seguro. Aparte, ya los números casi es predecible antes de empezar el trabajo que Sí. que el número iba a ser chico, entonces dividirlo en dos o en tres ya había una diferencia importante, ¿no? Había levantado la mano, me pareció el doctor. Hola, hola. Primero una pregunta, bien, incluso una pregunta y después un comentario. Sí. En los casos que tenían TILs altos o bajos, Ujú. ¿cambiaron alguna conducta? No, porque en realidad todo, o sea, los que me informaron TILS, los últimos anatomías, generalmente fueron en 2023. Todas las anteriores eran pacientes que no tenían informes de TILS y ya habían hecho todo el estudio, así por así decirlo. Perfecto. Está bien, tenés razón. La respuesta, estoy de acuerdo, es correcta. Simplemente como es un curso y en definitiva estamos para aprender, los TILs, hoy nosotros es inaceptable tener, por ejemplo, una patología que no nos informe el HER, los receptores de estrógeno, progesterona y el Ki67. No así los TILs, que si bien se está poniendo de moda que tiene que estar, sabemos que las conductas se toman por lo otro y sabemos que con TILs altos van a andar mejor respuesta, los TILs bajos van a andar peor. Todavía en realidad es más con fines docentes lo que le digo, es saber que los TILs va a ser necesario que figuren, pero que todavía no nos cambia conducta en ningún tipo de tratamiento. Sí, eso es verdad. Es un Ah, dato igual. más La idea que es tenemos para saber si van a andar Creo mejor o que peor. hoy Nada más. estandarizarlo, ¿no? Hoy Siempre. al que no le informan los TILs y trabaja en un equipo medianamente cerrado, tiene que, no digo exigirle, pero sí pedirle Por a eso. su patólogo, aunque sea que se vaya entrenando Nos da para cuando esto sirva. una visión integral de si va a andar mejor o peor. Pero No, no sí. cambiamos conducta hoy como con lo otro. No. No, La idea incluso es incluirlos. en los trabajos grandes que vos los mencionaste, lo de Denker sobre todo, está bastante demostrado que es un factor
predictivo de respuesta y así todo no está incluido verdaderamente ni en el TNM ni en ninguna otra guideline como algo que se tome conducta como dice el doctor Billinger, ¿no? Sí. ¿Algún otro aporte del auditorio o preguntas? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, el próximo trabajo se titula Correlación entre respuesta clínica imagenológica y respuesta patológica en pacientes con cáncer de mama que recibieron quimioterapia neoadyuvante, clínica Bres, de la doctora Garganta. Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustina Garganta, formo parte del equipo de mastología de la Clínica Bresi del Hospital Italiano de La Plata y en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo que se titula como Correlación entre respuesta clínica imagenológica y respuesta patológica en pacientes con cáncer de mama que recibieron quimioterapia neoadyuvante. A modo introductorio y como ya sabemos, un componente esencial en el enfoque terapéutico del cáncer de mama es el manejo multidisciplinario. El tratamiento sistémico neoadyuvante nos ha permitido lograr alcanzar tasas de PCR superiores al 60%, lo que conlleva a un incremento en la sobrevida libre de enfermedad. Para evaluar la respuesta al tratamiento sistémico y planear así la posibilidad de un tratamiento conservador, se utilizan la ecografía, la mamografía y sobre todo la resonancia. Pero sabemos que estos estudios por imágenes por sí solos no pueden predecir de manera confiable la respuesta patológica completa. Es por esto que siempre se requiere del estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Como objetivo primario tenemos correlacionar la respuesta clínica imagenológica y la respuesta anatomopatológica en pacientes con cáncer de mama que recibieron tratamiento sistémico neoadyuvante. Entre los objetivos secundarios, identificar los métodos de diagnóstico por imágenes en la población de estudio, analizar el patrón de respuesta acorde al perfil inmunistoquímico y comparar el perfil inmunistoquímico entre el subtipo tumoral inicial y la enfermedad residual en pacientes que no alcanzaron respuesta patológica completa. Es un trabajo descriptivo y retrospectivo que incluye 100 pacientes consecutivas con diagnóstico de cáncer de mama que realizaron la quimioterapia neoadyuvante y posterior tratamiento quirúrgico en la unidad de mastología Clínica Bresci en el Hospital Italiano de La Plata, en el periodo de tiempo comprendido entre enero del 2020 y diciembre del 2022. El diagnóstico histológico se estableció mediante punción biopsia bajo guía ecográfica. Esta muestra fue sometida al estudio patológico inmunistoquímico para los receptores de estrógeno, receptores de progesterona, el HER2 y el Ki67, obteniendo así el diagnóstico histológico de malignidad, el perfil inmunistoquímico y el grado histológico. Con lo que respecta al tratamiento sistémico neoadyuvante, la selección, aplicación y la dosis fue ajustada según cada paciente, según su estadificación clínica, subtipo histológico, perfil inmunistoquímico, estado menopáusico, comorbilidades y se analizó en el Ateneo multidisciplinario. Una vez finalizado el tratamiento sistémico neoadyuvante, las pacientes fueron evaluadas por sus mastólogos de cabecera, quienes realizaron el examen clínico de la mama, la palpación axilar, le solicitaron la ecografía, la mamografía y la resonancia, procediendo posteriormente al tratamiento quirúrgico. Entre las 100 pacientes evaluadas se analizaron las siguientes variables: la edad, el estado menopáusico, el TNM, el perfil inmunistoquímico, el subtipo histológico, el grado histológico, los métodos por imágenes, mamografía, ecografía y resonancia y la respuesta patológica. Utilizamos los criterios RECIST para evaluar la respuesta radiológica. Recordemos que cuentan con 4 categorías: respuesta completa, que hacen referencia a la desaparición de todas las lesiones y los ganglios patológicos; la respuesta parcial, cuando hay una disminución mayor o igual al 30%, progresión de la enfermedad, cuando hay un incremento mayor o igual al 20%, y enfermedad estable, cuando no se cumplen con los criterios ni de respuesta parcial ni de progresión de enfermedad. Incluimos pacientes con diagnóstico de cáncer de mama operables que recibieron quimioterapia neoadyuvante entre enero del 2020 y diciembre del 2022 en la Clínica Bresci en el Hospital Italiano de La Plata y que cuentan con al menos 2 métodos de imágenes basales y prequirúrgicas con informes contratados en la historia clínica. Se excluyeron pacientes metastásicas de novo con recidivas locales de cáncer de mama, embarazadas al momento del diagnóstico, con tumores multicéntricos y aquellas pacientes que no realizaron la quimioterapia neoadyuvante en las 2 instituciones antes mencionadas. La edad promedio de las pacientes fue de 47 años, una mínima de 24 y una máxima de 79. El 64% de las pacientes eran premenopáusicas y el 36% posmenopáusicas.
El tamaño tumoral más frecuente encontrado fue un T2 en el 61% de las pacientes. 54% de las pacientes tenían compromiso axilar N1 y el grado histológico más frecuente encontrado fue el grado histológico 2 con un 53% de los casos. Con lo que respecta al perfil inmunistoquímico inicial de la mama, lo más frecuente encontrado fue el luminal B con 36 pacientes, seguido del triple negativo 22. 21 pacientes presentaron HER2 luminal, 12 pacientes luminal A y 9 pacientes HER2 puro. Con respecto al subtipo histológico, el más frecuente encontrado fue el carcinoma ductal invasor en el 83% de las pacientes. Todas las pacientes evaluadas en nuestro estudio presentaban ecografía basal y prequirúrgica, mamografía basal y prequirúrgica, y solo 90 de las pacientes presentaban resonancia basal y prequirúrgica. Con respecto al tipo de respuesta patológica, obtuvimos un 42% de respuesta patológica completa, 37% de respuesta parcial, 19% de enfermedad estable y 2% de progresión. Para establecer los criterios de respuesta parcial y enfermedad estable, se comparó el tamaño tumoral residual en la anatomía patológica con el tamaño de las lesiones en los estudios imagenológicos basales, siempre priorizando la resonancia, excepto en aquellos casos que no disponían de la misma. El 33% de las mujeres que obtuvieron respuesta patológica completa no presentaron lesiones objetivables por ecografía y evidenciamos un 66% de discordancia clínico-patológica que se manifestó con la presencia de lesiones nodulares o pseudonodulares remanentes francamente reducidas de tamaño y que en la anatomía patológica correspondían a focos de fibrosis o alteraciones tisulares conectivas. El 69% de las pacientes presentó desaparición de las lesiones visibles por mamografía, mientras que el 31%, que corresponden a 13 pacientes, aún evidenciaban algún tipo de lesión residual. Resulta de especial interés mencionar que 9 de esas 13 pacientes mostraron una asimetría y la presencia de calcificaciones sin una clara imagen nodular. De las pacientes con respuesta patológica completa y disponibilidad de resonancia, casi el 79% de las pacientes presentó concordancia clínico-patológica, mientras que el 20% evidenció discordancia que se manifestó como un área de discreto realce de contraste no llegando a la conformación de un nódulo. En las pacientes con respuesta parcial y las imágenes obtenidas, se pudo visualizar que casi el 60% de ellas presentaban realce de las lesiones residuales, mientras que el 27% de ellas no presentaron realce lesional a la administración de contraste. Esto evidencia que la ausencia de realce post-contraste no garantiza la respuesta patológica completa. Uno de los objetivos secundarios es analizar la tasa de respuesta patológica completa según el perfil inmunistoquímico. Llegamos a la conclusión que los triples negativos presentaron una tasa de PCR del 55%, los HER2 puros de 44%, los luminales B de 43%, los HER2 luminales 41% y los luminales A 17%. Otro de los objetivos secundarios era establecer las diferencias de la inmunistoquímica en aquellas pacientes que no habían alcanzado la respuesta patológica completa. Si nos enfocamos en lo que son las pacientes de enfermedad estable, que eran 19 en total, 10 de ellas presentaron diferencias en la inmunistoquímica. De esas 10, 4 pacientes partieron de un luminal B a un triple negativo, una paciente de un triple negativo a un luminal B, 2 pacientes de un HER2 luminal a un HER puro, 2 pacientes de un luminal A a un luminal B y una paciente de un HER2 luminal a un triple negativo. Con respecto a lo que fue las diferencias en la inmunistoquímica en las pacientes que presentaron respuesta parcial, recordemos que en total fueron 37. De esas 37 pacientes, solo 8 presentaron diferencias. 2 de las pacientes partieron de un luminal A a un luminal B, una paciente de un triple negativo a un luminal B, una paciente de un triple negativo a un HER2 puro, 2 pacientes de un luminal B a un luminal A, una paciente de un HER2 luminal a un luminal A y una paciente de un luminal B a un triple negativo. Solo presentamos 2 pacientes con progresión intratratamiento y las 2 presentaron diferencias en la inmunistoquímica, partieron de un luminal B a un triple negativo. A modo de resumen,
Obtuvimos en nuestra serie un 79% de concordancia clínico, imagenológico y patológica, y solo el 21% evidenció discordancia, que se manifestó como un área de discreto realce de contraste, no llegando a la conformación de un nódulo. Y en lo que respecta a los métodos convencionales, la ecografía presentó solo el 33% de concordancia clínico-patológica. Con respecto a la discusión, quiero mencionar el trabajo de la doctora Sancho Tena y colaboradores. Es un trabajo nacional publicado por la revista de la Sociedad Argentina de Mastología en el año 2024, en el que plantea que la resonancia tiene una sensibilidad del 93% y constituye el método que mejor correlaciona clínicamente la enfermedad residual tumoral con la anatomía patológica luego del tratamiento sistémico neoadyuvante, porque permite valorar con precisión la extensión tumoral, la relación con estructuras adyacentes y la extensión de las lesiones. A nivel internacional está el trabajo publicado por la doctora Mónica Graser. Es un trabajo prospectivo y multicéntrico que incluye aproximadamente 845 pacientes y que compara la resonancia y la ecografía para estimar el tamaño residual luego de la terapia sistémica neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama HER2 y triple negativo. Si bien ambas técnicas, la ecografía y la resonancia, tienen una buena correlación con la histología, la resonancia fue un poco más precisa para evitar subestimar el tamaño tumoral, especialmente en el cáncer de mama HER2 positivo, mientras que la ecografía tuvo un menor riesgo de sobreestimarlo. Esto no coincidió con nuestra serie, donde se obtuvo que la ecografía tenía una tendencia a sobreestimar la enfermedad residual. Otro de los trabajos que quiero mencionar es el del doctor Randall Krasau, que tiene por objetivo evaluar la precisión tanto del examen clínico, la mamografía, ecografía y resonancia para determinar la respuesta tumoral luego del tratamiento neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama. Y llegan a la conclusión que la resonancia fue la que mejor mostró la capacidad para estimar la presencia de enfermedad residual con valores predictivos positivos de más del 75%. Otro de los trabajos que quiero mencionar, y este también es internacional, es el trabajo del doctor Jian, que plantea o analizó el significado de las microcalcificaciones residuales luego de la quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama localmente avanzados. Se puede ver en este trabajo que no necesariamente las microcalcificaciones residuales se relacionan con la presencia de malignidad en la anatomía patológica, ya que obtuvieron casi un 45% de las pacientes que presentaban microcalcificaciones no presentaban un tumor residual. Esto coincide con lo que pasó en nuestra serie. Por último, mencionar el trabajo de la doctora Marcio Caterina, que dice que la disminución del tamaño tumoral es más evidente en aquellos tumores que presentan mayores tasas de replicación y mayor componente inmunológico asociado, que corresponden a los tumores triple negativos y HER2 positivo. Eso también coincide con nuestra serie, ya que los triple negativos demostramos una tasa de PCR del 55% y en los HER2 de 44%. Mencionar como limitaciones del trabajo que es un estudio retrospectivo, el tamaño muestral es chico y que no todas las pacientes evaluadas contaban con la resonancia basal y prequirúrgica. Y como conclusión, si bien existen varios parámetros clínicos e imagenológicos para valorar la respuesta del tratamiento neoadyuvante, no hay un método por excelencia que nos permita prescindir del estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. A pesar de eso, la resonancia es hoy considerada el mayor predictor de respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante por su mayor sensibilidad y especificidad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no querría opinar yo del trabajo que soy también parte de los autores. ¿Comentarios o preguntas, como decimos siempre, Roberto? Hola, hola. Billinghurst. La conclusión fue clarísima, que todas las patologías deben confirmarse a pesar de la gran certeza que tiene la resonancia nuclear magnética. ¿Hay algún nicho? A propósito de un caso, que justamente voy a tener por una discusión con un oncólogo. ¿Hay algún nicho, algún paciente que califique para no ser operado
después de hacer la neoadyuvancia porque tiene respuesta patológica completa en todos lados, o siempre debe operarse y sacarse la zona. Nosotros los operamos siempre. No hay ninguna excepción. Hay estudios internacionales actuales que plantean hacer una biopsia previa a la cirugía. Se está estudiando para evitar la cirugía, pero todavía no hay nada que esté confirmado como para no realizarla. Si esa misma paciente tuviera una lesión, una metástasis a distancia, No, no sería quirúrgica. no cambiaría, ahí no lo operarías. Bueno, pero diagnosticada cuándo. No, porque a veces no tienen Ah, confirmación si diagnóstica. si es diagnosticada de inicio, muchas ni siquiera hacen el mismo esquema. No hacen. Diagnosticada Claro. después. Es diagnosticada en el intra. Pero siempre, neoadyuvante. siempre la confirmación diagnóstica de la respuesta patológica completa se dice que es de buen pronóstico, mal pronóstico y es necesario tenerla. ¿Y qué discutías con el oncólogo? ¿Quién querían operarla? El oncólogo, pero la paciente no tiene enfermedad de distancia. No, sin La enfermedad. quiere mantener con una quimio y es un luminal. A ver, creo que todos los conocemos, los trabajos, hay más de uno, ¿no? Pero siempre se lo asocia con Cuer, que bueno, justamente estuvo presente en el Congreso hace 2 años, pero eso es pura investigación, ¿no? Creo que hoy en la práctica nadie deja de operar a estas pacientes, ¿no? Mm. Mm. No, por eso, vos querías operar, el oncólogo era el que no quería. Está bien. Bueno, si no hay ningún otro comentario, yo te felicito, Agustina. Gracias. Bueno, y el tercer trabajo, eh, ahí se acerca la doctora Rodríguez Díaz, desescalamiento terapéutico en el cáncer de mama en la población aniosa del CEMIC. Buenas noches, soy Paulina Rodríguez. Voy a presentar el trabajo que hicimos en la unidad de mastología de CEMIC, que se titula Desescalamiento terapéutico en el cáncer de mama en el adulto mayor. A modo introductorio, un tercio de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen 70 años o más, se caracteriza por diagnosticarse en estadios tempranos y en su mayoría son receptores hormonales positivos, lo que le confiere un buen pronóstico. La Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica define al adulto mayor como toda mujer mayor igual a 70 años. Esta población representa un desafío médico al momento de elegir un tratamiento adecuado, ya que existe una falta de evidencia científica en el manejo en este tipo de pacientes, por lo que en ocasiones puede conducir al sub o al sobretratamiento. Actualmente se recomienda realizar una evaluación geriátrica integral previo al inicio del manejo terapéutico. Como objetivo primario, buscamos evaluar el desescalamiento terapéutico empleado en el manejo del cáncer de mama en pacientes mayores de 70 años en la unidad de mastología de CEMIC. Y como objetivos secundarios, comparar el desescalamiento terapéutico entre los grupos etarios entre 70 a 79 años y mayores de 80 años, y definir si el inmunofenotipo tumoral se relaciona con el desescalamiento terapéutico, tanto quirúrgico como adyuvante. Realizamos un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de pacientes mayores a 70 años con diagnóstico de cáncer de mama tratadas en la unidad de mastología de CEMIC entre enero del 2017 a diciembre del 2022. Como criterios de inclusión, mujeres mayores o iguales a 70 años con diagnóstico de cáncer de mama in situ o invasor, y como criterios de exclusión, pacientes de sexo masculino y estadios 4. Las variables evaluadas fueron edad del tratamiento, tipo histológico, grado histológico, inmunofenotipo tumoral, estadio al diagnóstico, tipo de cirugía mamaria y axilar realizada, tratamiento sistémico adyuvante, radioterapia, comorbilidades y polifarmacia. Tomamos como comorbilidades aquellas asociadas a peor pronóstico con disminución de la supervivencia, a las enfermedades cardiovasculares, diabetes y segundas neoplasias. Y se definió polifarmacia como el uso de 3 o más medicamentos de uso crónico. Algo para mencionar es que la evaluación geriátrica integral en la unidad de mastología de CEMIC se realiza de manera rutinaria en pacientes mayores a 80 años o menores con comorbilidades desde inicio del año 2023. El desescalamiento terapéutico fue definido como desescalamiento quirúrgico a la reducción de la extensión de la cirugía mamaria y axilar. El desescalamiento de la radioterapia al ultrahipofraccionamiento u omisión, ya que en nuestro centro el estándar es el hipofraccionamiento. Desescalamiento en los esquemas de terapia sistémica, según si recibieron o no quimioterapia y hormonoterapia. La indicación de la quimioterapia se decidió en base a los factores clínico-patológicos y o al resultado de la plataforma genómica en caso de haberse realizado. Para el análisis estadístico, en la evaluación de las variables utilizamos el test de chi cuadrado o test de Fisher según cómo correspondiera.
se consideró una P estadísticamente significativa a una P menor o igual a 0.5. Y se utilizó para el análisis y gestión de los datos el software estadístico Stata 15.1. Como resultado, se diagnosticaron 955 cánceres de mama entre enero del 2017 a diciembre del 2022 en la unidad de mastología de CEMIG, de los cuales el 23.5% correspondientes a 225 pacientes eran pacientes mayores de 70 años, las cuales se incluyeron en nuestro estudio. Se describe en la tabla a continuación las características de la población, mencionaré los datos más relevantes, una mediana de edad de 77 años, un tamaño tumoral con una mediana de 1.54 centímetros. La utilización de 3 o más medicamentos representó el 35% de la población. Como comorbilidades más frecuentes estuvieron las enfermedades cardiovasculares en un 67%, diabetes en un 11.5% y segundas neoplasias en un 10%. Los carcinomas in situ representaron el 8% de la población, siendo receptores hormonales positivos el 79%. Los carcinomas invasores representaron el 92% de la población, siendo el NST el tipo histológico más frecuente en un 67%. Los estadios clínicos más frecuentes fueron el 1A en un 63%, seguido del 2A en un 18%, y el inmunofenotipo tumoral más frecuente fueron los luminales en un 87%. Con relación a la cirugía, encontramos que la práctica quirúrgica más frecuente en la mama fue la cirugía conservadora en un 86% y no se registró omisión. Con relación a la cirugía axilar, la práctica quirúrgica más frecuente fue el ganglio centinela en un 77% y se registró una omisión del 4.5%. Con relación al tratamiento adyuvante, el 30% de los carcinomas invasores cumplieron criterios para quimioterapia. El 93% de la población cumplió criterios para recibir radioterapia y el 100% de los carcinomas in situ e invasores receptores hormonales positivos tuvieron indicación de terapia endocrina. Como se escribe en la gráfica circular, se encuentran los resultados del desescalamiento terapéutico en toda la muestra y encontramos una omisión de la evaluación axilar del 4.5%, una omisión de la quimioterapia del 12.6% y una omisión de la radioterapia del 7.5%. ¿Qué pasa cuando subdividimos a la población por subgrupos de edades y las comparamos? Se describe en la gráfica de las columnas, el color azul claro incluye a la población de 70 a 79 años y el azul oscuro a mayores de 80 años. En el desescalamiento de la cirugía axilar encontramos un desescalamiento para el grupo de 70 a 79 años del 2.6% versus un 10% para el grupo mayor a 80 años. El desescalamiento de la quimioterapia representó un 8% versus un 31% respectivamente. El desescalamiento de la radioterapia representó un 3 versus un 20%. Y en el caso de la hormonoterapia solamente se registró una omisión para el subgrupo de mayor de 80 años en un 2%. Realizamos un análisis univariado para establecer si existe una relación entre el desescalamiento terapéutico y la edad en el cáncer de mama en el adulto mayor y encontramos que la edad fue un factor que influyó en el desescalamiento, presentando una relación estadísticamente significativa en el subgrupo de mayor de 80 años para la omisión de la cirugía axilar con una P de 0.17 y para la omisión de la radioterapia con una P de 0.0007. Completamos nuestro estudio con un análisis de tipo multivariado para establecer si existía relación entre el desescalamiento terapéutico, la edad y los diferentes inmunofenotipos tumorales del cáncer de mama en el adulto mayor. Y encontramos una relación estadísticamente significativa en el desescalamiento en tumores luminales, en el subgrupo mayor a 80 años, en la cirugía axilar con una P de 0.022, para la omisión de la radioterapia con una P de 0.005 y a su vez se observó que la omisión de la radioterapia adyuvante para los carcinomas in situ en el subgrupo de mayor a 80 años también fue significativo, con una P de 0.009. Como discusión, un punto principal en el desescalamiento de la cirugía es la cirugía axilar. En una corte retrospectiva nacional que comparó las características anatopatológicas y el tratamiento instaurado en pacientes con cáncer de mama entre 55 a 69 años versus mayores a 70 años, Qualina reportó una omisión de la cirugía axilar en mayores de 70 años del 13% y del doble para el subgrupo de mayor de 80 años en un 25%. Louis informó estadísticas similares con una omisión del doble para pacientes mayores de 80 años e incluso el cuádruple para pacientes mayores de 85 años en un 39%. En nuestro estudio observamos que el desescalamiento quirúrgico axilar en la población estudiada fue del 4.5%.
Y cuando lo comparamos ambos subgrupos, encontramos que fue 4 veces mayor en el subgrupo mayor de 80 años, un 2.6% versus un 10%. Consideramos que esta similitud estadística en la omisión de la cirugía axilar en mayores de 80 años se debe por el limitado beneficio que representa en términos de supervivencia específica y también en la toma de decisiones terapéuticas posteriores. ¿Qué pasa cuando revisamos lo que recomiendan las sociedades internacionales para el manejo de la evaluación axilar en esta población? Encontramos que la Sociedad Americana de Cirujanos Oncológicos recomienda no utilizar de forma rutinaria la biopsia de ganglio centinela en pacientes mayores a 70 años con cáncer de mama inicial, axila clínicamente negativa, receptores hormonales positivos, ER2 negativo. Por su parte, la Sociedad Europea de Mastología y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica recomiendan omitir solamente la omisión del ganglio centinela en pacientes añosas, frágiles con cáncer de mama inicial, luminales A. Siguiendo con la quimioterapia, es uno de los pilares críticos en la adyuvancia en esta población. En una corte retrospectiva alemana que buscó comparar la frecuencia de la quimioterapia adyuvante entre pacientes de 55 a 65 años versus mayores a 65 años con cáncer de mama estadio temprano, Wallwiner reportó que pacientes de mayor edad recibieron en menor frecuencia la quimioterapia, incluso en aquellos pacientes que habían sido clasificados como riesgo intermedio y alto. Walina reportó que ningún paciente mayor a 80 años recibió quimioterapia. Mereces evaluó la adyuvancia con quimioterapia en una corte francesa de pacientes adultas mayores con cáncer de mama que presentaban un tamaño tumoral de hasta 5 centímetros, receptores hormonales positivos, con una afectación ganglionar del 47%. Y observó que entre los 75 y 80 años recibieron una quimioterapia hasta 4 veces menor. En nuestro estudio observamos un desescalamiento de la quimioterapia en la población estudiada del 12.6%, siendo el 50% en tumores luminales y significativamente mayor, hasta 4 veces más, para el subgrupo de mayor de 80 años, un 8 versus un 30.7%. Se sigue considerando la edad un factor determinante al momento de desescalar la quimioterapia, en parte por el mayor riesgo de toxicidad que representa, el cual impacta negativamente en la calidad de vida y también compromete el estado funcional del paciente, y también por el limitado impacto que tiene en la sobrevida libre de enfermedad. ¿Qué recomiendan las sociedades internacionales para la quimioterapia en esta población? La Sociedad Europea de Mastología y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica recomiendan no utilizar la edad como un factor limitante, reemplazar las antraciclinas para reducir la cardiotoxicidad, no utilizar regímenes de dosis densas ni tratamientos mayores a 3 meses y utilizar cursos más cortos para terapia anti-HER2. En cambio, el Choosing Wild lo que recomienda es omitir la quimioterapia según la escala de funcionalidad de la ICOG. Con relación a la radioterapia, encontramos en lo publicado, en una corte retrospectiva española que buscó comparar si existía infratratamiento del cáncer de mama en pacientes mayores a 70 años versus menores a 70 años, Pijuan registró una omisión global de la radioterapia en mayores de 70 años del 7.3%, mientras que Qualina, en su corte nacional, informó un porcentaje de omisión del 23% en mayores de 70 años y hasta un 57% en mayores de 80 años. En cambio, Jaque registró hasta un 26% de omisión en la radioterapia en mayores de 80 años y o por presentar un mayor número de comorbilidades. Si bien se sabe que se asocia con una peor sobrevida global, sugiere que la omisión fue considerada en base a la mayor probabilidad de morir por una causa diferente al cáncer de mama. En nuestro estudio encontramos un desescalamiento de la radioterapia del 7.5%, de los cuales el 70.5% correspondieron a carcinomas invasores luminales y el 23.5% a carcinomas in situ. Y cuando lo comparamos, ambos subgrupos, encontramos que la omisión fue hasta 7 veces mayor para el grupo de mayor de 80 años, con un 3 versus un 20%. Se confirma entonces que la omisión de la radioterapia es más frecuente en el subgrupo de mayor a 80 años, y en presencia de tumores de buen pronóstico, como lo son los tumores luminales y en estadios iniciales, por el menor riesgo de recurrencia temprana y por la posibilidad de terapia endocrina adyuvante. ¿Qué recomiendan las sociedades internacionales para la radioterapia en esta población? El Choosing Wild recomienda implementar cursos cortos. La Sociedad Europea de Mastología y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica sugieren esquemas de irradiación parcial de la mama para tumores luminales pequeños con axila negativa y omitir únicamente la radioterapia en pacientes que sean clasificadas como bajo riesgo. Cabe mencionar que en el año 2004, en el estudio CALVE 9343,
Ya se mencionaba la seguridad de omitir la radioterapia en pacientes mayores con tumores menores a 2 centímetros, axila negativa, receptores hormonales positivos, por el bajo riesgo de recurrencia que presenta. Por último, en relación a la hormonoterapia, Qualina informó un desescalamiento del 30.7% en mayores de 80 años. En nuestro estudio se registró una omisión de la terapia endocrina del 0.4%, siendo únicamente en el subgrupo mayor de 80 años con un 2%. Estimamos que la diferencia estadística puede estar relacionada con el mayor número de pacientes en el subgrupo de la cohorte de Qualina y también a la mayor asociación con comorbilidades que complejizan a las pacientes mayores de 80 años. La Sociedad Europea de Mastología y la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica refieren para la terapia endocrina a los inhibidores de la aromatasa como el estándar en esta población. Una buena adherencia como un factor determinante y su duración va a depender del riesgo de recurrencia y de las comorbilidades que presenten los pacientes. Como conclusión, la edad y el fenotipo tumoral luminal fueron las variables que influyeron significativamente en el desescalamiento terapéutico. Comparándolo con la literatura publicada, observamos un menor porcentaje de desescalamiento en toda la población estudiada. Si bien esta diferencia puede deberse al bajo porcentaje de pacientes mayores a 80 años y la baja carga de comorbilidades en nuestra muestra, creemos que el equipo médico debería adoptar protocolos de manejo adecuándolos al adulto mayor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también abrimos la discusión del trabajo de la doctora. Mientras van pensando las preguntas, vos lo dijiste al comienzo, pero sin demasiado detalle, pero me interesa eso en lo personal, que desde el 2023 todas las pacientes de más de 70 tienen de la evaluación geriátrica. Sí, todos los Más, pacientes mayores a 80 años se derivan o menores a 80 con comorbilidades. bien. ¿Y cómo es esa evaluación? ¿Quién la hace? ¿Qué parámetros cumple? ¿Alguna guía que siga? ¿Alguna de las plataformas que hay para eso? Contanos. La valoración la hace una de las oncogeriatras del hospital y lo que se hace en la valoración en consulta es evaluar todas las otras dimensiones que se pasarían por alto en una evaluación de mastología en general. Y la idea es buscar entre todas las dimensiones que componen a un paciente, ver áreas de vulnerabilidad que se pueden corregir para mejorar la adherencia al tratamiento, disminuir la toxicidad y también hacen parte de la unidad dando recomendaciones frente al manejo que se va a dar. Hay cuestionarios específicos, para eso no los conozco a fondo, pero los conozco yo. ¿Usan alguno específico que vos recuerdes o es más personalizado? De los cuestionarios que hay está el G8 y el Sí. BES-13, ¿sí? Que son cuestionarios autollenados que lo puede llenar el paciente o el cuidador, y ahí uno detectaría pacientes frágiles para derivar, ¿sí? Y dentro de la valoración de oncogeriatría, sí, utilizan el G8 para evaluar la escala de fragilidad del paciente. Bien, me refería a eso en particular. Después las definiciones de edad, como siempre, todas las definiciones son arbitrarias, ¿no? A pesar de que Sí. todos incluyen a partir de los 70, creo que la mayoría coincidimos que las de 70 hoy sería para no considerarlas añosas, salvo que tengan comorbilidades. Pero bueno, es lo que se viene diciendo, seguramente que va a ir cambiando, ¿no? Roberto. Hola. Hola. Te felicito, el trabajo es interesantísimo y si bien sabemos que hay un estándar de tratamiento, que es la cirugía, la radioterapia, la quimio, la hormonoterapia, nunca mejor aplicado el tema del tailor treatment en estas situaciones para nuestros consultorios en particular. Porque en realidad hay pacientes de 70 años que están en mal estado y pacientes de 80 años que están muy bien. Pero todos sabemos que lo que menos daña al paciente en todo esto es lo quirúrgico. Y las pacientes adultas, de acuerdo a cómo están clasificadas, realmente lo más nocivo de todo en esto es la quimioterapia. La hormonoterapia no es inocua y tiene sus bemoles, tanto tamoxifeno como lo otro. Y me cuesta encontrar el nicho de pacientes que nosotros por ahí lo encontramos, pero el radioterapeuta no, porque todos tienen su sesgo, como decía hoy, el que hace quimio quiere hacer quimio, el que hace radio quiere hacer radio, el que opera quiere operar. Pero ¿cuál es el nicho de pacientes que se beneficiarían, por ejemplo, de la no radioterapia? Una paciente que tiene un tumor de 1 centímetro, que fue infiltrante, que es luminal A, que el centinela es negativo o no necesita axila, ¿la dejaría sin radioterapia? Está el ensayo Lumina, que lo que incluye son a las pacientes con T1, N0, que hacen cirugía conservadora y van a recibir terapia endocrina por ser luminales. Necesita un corte de Ki menor a 13.25 para que se pueda aplicar el protocolo.
Y una adherencia muy estricta a la hormonoterapia, Sí, que a veces eso asegurar fuera de los permanencia. protocolos no se ve tan así, ¿no? Sí, te felicito porque realmente esto es de la clínica diaria de todos, que uno tiene que evaluar el paciente adelante y decir, no, mire, lo que le hagamos va a ser todo peor que si no la dejamos sin nada. Sí, Clarísimo. sí, sí, o sea, la idea es, o sea, como planteamiento, no es decirle al paciente que se le está omitiendo la posibilidad de tratamiento, sino que se está ajustando a la necesidad de cada paciente. Es más un juego de palabras que otra cosa, pero creo que en quimioterapia no se está desescalando, pues siempre tuvieron poca inclusión en estas, ¿no? Por ahí estamos sí desescalando, o no tanto, porque comparto bastante tu opinión, en cirugía y en radioterapia se está intentando desescalar, pero en quimioterapia no han estado tanto incluidos estas pacientes, ¿no? Sobre todo las muy añosas. La doctora Fabián, Fabiano. te felicito por el trabajo, la verdad que es muy interesante. Vi que el descalamiento en cirugía axilar fue bastante bajo. ¿Has notado en los últimos años, que por ahí no incluyeron pacientes, que después de los resultados del SAUND y del INSEMA este porcentaje aumentó? Mira, el SAUN es un protocolo que todavía no tenemos muy incorporado en el servicio. Sí nos sirve como una herramienta más al momento de decidir omitir la evaluación axilar en la población añosa. Hay un subanálisis que no hizo parte de los resultados, pero sí encontramos que en el último año del estudio sí se encontró mayor omisión de la evaluación axilar. Pero en el caso del CEMIC, ¿están utilizando, o sea, están desescalando más a partir de los resultados de estos estudios? Sí, ya directamente mayores de 80 años no hacemos la evaluación axilar, casos puntuales, y de 70 a 79 años sí discutimos cada paciente. Bueno, el Saúl y el encima por ahí dan más apoyo a estas, pues en realidad son de los 50 años los dos, ¿no? Pero dan más apoyo a estas. A la recomendación, por ahí, no con tanta bibliografía, pero más antigua del Choosing Wisely, ¿no? Que por ahí son trabajos anteriores, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Yo también te felicito. Bueno, gracias.